Ataduras espirituales. ¿Qué son las ataduras espirituales? Las ataduras espirituales es sencillamente cuando nosotros, por causa de la desobediencia, de la rebelión contra Dios, cedemos la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros, la cedemos al enemigo, la cedemos al diablo por causa de nuestra desobediencia. Un ejemplo de esto lo tenemos en Adán. Adán estaba en la presencia de Dios, disfrutando de todas las bendiciones del jardín del Edén, disfrutando de la presencia del Señor cada día. Sin embargo, Adán desobedeció a Dios y perdió todos esos privilegios. Y de allí, ustedes saben, bueno, lo demás que ha pasado con la humanidad, ustedes lo saben. Entonces, el Señor Jesucristo también nos habló sobre esto y dice así, en Juan capítulo 8, versículos 34 y 35, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Hay una diferencia entre el hijo y el esclavo. El esclavo es el que peca. Entonces, el que peca no queda en la casa para siempre, como el ejemplo de Adán. Adán pecó y no se quedó en el jardín del Edén, fue echado fuera. Entonces, cuando la persona peca, pierde los privilegios y no solamente el problema no solamente es ese que pierde los privilegios, sino que pierde las bendiciones y pierde la autoridad. Y no solamente eso, sino que le cede la autoridad al diablo. Porque eso fue lo que hizo Adán. Adán pecó, perdió privilegio y le cedió la autoridad sobre toda la creación al diablo. Entonces perdió y vino a ser Adán esclavo. Hasta ahora la humanidad, toda la descendiente de Adán, habíamos sido esclavos del pecado y por consiguiente esclavos del diablo hasta la venida de Jesucristo, que en su sacrificio Él recuperó lo que se había perdido. Ahora bien, la ignorancia no impide de que nosotros seamos castigados o seamos atados. La ignorancia de la ley de Dios, la ignorancia de su palabra y de su voluntad, no nos exime de llevar el castigo por haber desobedecido leyes en nuestra ignorancia. Y así lo dice la palabra del Señor. En Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé a ti del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. En esta parte de Oseas, el Señor es como un lamento del corazón de Dios, pero dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, ¿quién destruyó al pueblo de Dios? Bueno, lo destruyó el diablo. ¿Y por qué lo destruyó? Porque Dios lo permitió. ¿Y por qué lo permite el Señor que esas cosas pasen? Por el pecado de la gente. Porque Dios en su justicia no puede permitir que el pecado permanezca, que el pecado sea el que tenga la victoria, aunque sea por ignorancia. Entonces, Dios aquí en este versículo de Oseas, está declarando que hubo un juicio y su pueblo fue destruido porque él tuvo que hacer justicia sobre los pecadores. Pero al mismo tiempo reconoce que ellos que cayeron en eso por ignorancia y le echa la culpa a alguien. Y le echa la culpa a los sacerdotes. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, los sacerdotes desecharon el conocimiento, desecharon el estudio de la palabra del Señor y por eso no instruyeron al pueblo como deberían haberlo instruido. Entonces dice el Señor, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, y yo también me olvidaré de tus hijos. O sea, el Señor le está reclamando a los sacerdotes que su pueblo pereció porque no le enseñaron lo que tenían que haberle enseñado, y él tuvo que derramar su juicio. En otra oportunidad, en otro texto de la Escritura, el Señor dice que Él buscó un hombre. Él buscó a una persona que se pusiera en la brecha y orara e intercediera para que Él no derramara los juicios sobre el pueblo, y no consiguió a nadie. O sea, no hubo un sacerdote, no hubo alguien que se pusiera en la brecha e intercediera, hiciera sacrificio para que Dios no derramara su juicio sobre determinados pueblos. Y Dios entonces no le quedó otro remedio que derramar su juicio. Entonces, no es la voluntad de Dios derramar su juicio y destruir. La voluntad de Dios es que la gente se arrepienta de sus pecados. Ahora bien, todas las leyes de casi todos los países del mundo dice que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.
Eso lo puede usted conseguir en la mayoría de los países más avanzados del mundo. Dentro de sus leyes aparece esta. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. O sea, la gente no se puede escudar. Ay, yo no sabía que eso no se podía hacer para no cumplir una determinada ley. Pues se supone que nosotros estamos obligados en conocer las leyes de los países donde estamos para no infringirlas. Y no se formaría un verdadero caos si no se aplica la ley, porque todo el mundo se declara ignorante de la ley, y eso no puede ser. Entonces Dios dice que una de las cosas de que la gente está atada es que por desconocimiento de la ley de Dios, por desconocimiento de su palabra, la gente cae en pecado, y al caer en pecado pierde la libertad, pierde las bendiciones, se convierte en esclavos del diablo y quedan atados. Esto que acabamos de hablar lo podemos ver en Levítico capítulo 5, versículo 17. Dice, el Señor, después de dar la ley a Moisés, dice así: finalmente, si una persona pecare e hiciere alguna de aquellas cosas que por mandamiento de Dios no se ha de hacer, oiga esto, aún sin hacerlo a sabiendas, o sea, aún haciéndolo en ignorancia, es culpable y llevará su pecado. Levítico 5, 17. Cualquiera persona que haga un pecado, que no sepa que está pecando, llevará las consecuencias. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, porque la gente está atada por haber vivido lejos de Dios, cometiendo pecados y haciendo cosas sin saber que estaba pecando, sin saber que estaba haciendo cosas malas. Pero la ley de Dios se tiene que cumplir. Entonces, pero Dios nos ha dado su palabra desde el principio de la creación. Y Jesucristo vino a hacernos conocer la verdad, pero la humanidad le ha dado la espalda a Cristo y no quiere saber nada de las enseñanzas de Jesús. Y por eso la gran cantidad de la humanidad está bajo maldición, están atados, están bajo ataduras espirituales y no saben por qué. No saben por qué las cosas le van de mal en peor cada día. Es importante conocer la ley de Dios. En esta época que estamos viviendo, en esta dispensación, estamos en la dispensación de la gracia. Pero la ley de Moisés está vigente todavía, porque dice la Escritura que por la ley de Moisés es el conocimiento del pecado. Sabemos que el cumplimiento de la ley es el amor, pero hay muchos procedimientos y muchas actitudes del hombre en cuanto a su vida y en cuanto a su manera de vivir, que son pecados y nosotros no sabemos qué es pecado, y Dios la ha declarado por pecado con toda claridad en su palabra. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3, 20. Entonces, nadie se justificará por la ley, porque sabemos que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero por el conocimiento de la ley es que nosotros conocemos el pecado. Y ahora, una de las cosas que la iglesia ha olvidado es conocer la ley. No tenemos que conocer la ley para cumplir la ley, los ritos de la ley, como guardar el sábado, guardar las lunas nuevas, guardar las fiestas que están ahí. No, los ritos no están para nosotros cumplirlos. Nosotros estamos bajo la gracia de Jesucristo y no estamos bajo ese régimen. Pero sí es importante conocer la ley para saber lo que Dios califica como pecado o no. Eso es muy importante. También conseguimos en 1 Juan capítulo 3, versículo 4 lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Entonces, hay mucha gente que dice que la ley no está vigente, porque ahora estamos bajo la gracia y la ley no está vigente. Eso no es verdad. La ley está vigente y la gracia está vigente. Pero se supone que los que estamos en la gracia del Señor, en la gracia de Jesucristo, no estamos bajo la ley por la razón siguiente de que no pecamos contra la ley. De que como andamos en el amor, estamos cumpliendo toda la ley en el amor de Cristo. Y no somos de los que se vengan, no somos los que pagamos mal por mal, somos los que hacemos la voluntad de Dios y oramos por nuestros enemigos y oramos por nuestros adversarios. Y vamos una segunda milla si es necesaria. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Y
Esta es la parte fundamental, esto es la base de las ataduras espirituales. En un video próximo vamos a ver de qué manera la gente cae en ataduras espirituales de hecho y de derecho, por ignorancia. Vamos a seguir nuestros estudios sobre las ataduras espirituales y vamos a ver cómo los creyentes y no creyentes caen en ataduras espirituales, y también nos vamos a dar cuenta y vamos a estudiar de qué manera librarnos de ataduras espirituales, porque eso es mentira que alguien tiene una atadura espiritual y va a venir un evangelista, un predicador, va a orar y esas ataduras se van a ir. No, se puede ir una enfermedad que la persona pueda tener, se puede ir algún tipo de dolencia, pero no una atadura espiritual. ¿Y por qué? Porque la atadura espiritual es una puerta abierta que la persona abrió consciente o inconscientemente y hay que cerrar esa puerta. Mi nombre es Fernando Renaud. Tengo 45 años enseñando acerca de la palabra del Señor y estudiando la palabra del Señor. Y estos estudios son el producto de esos 45 años de conocimiento de la palabra del Señor, de profecía, del libro del Apocalipsis, de las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y entonces ahora estoy compartiendo todos estos estudios con ustedes a través de estos videos. Si alguno quiere profundizar más y adquirir los libros, lo puede adquirir en Amazon. En la descripción de este video voy a dejarlo el link para que lo puedan conseguir en amazon.com. Dios te bendiga y Dios te guarde.